Qué gusto saludar a nuestro auditorio. Vamos a dar inicio a esta mesa redonda sobre futuras direcciones en la medicina dentro del Festival del Aleph 2021, dirigido a explorar fronteras de la medicina. Esta mesa redonda tiene el apoyo, por un lado, de la Coordinación General de la Aleph, de la maestra Pilar de la Yata, y por el otro lado de la Fundación Miguel Alemán, específicamente del programa de salud que tengo el honor de presidir, pero que es presidido como fundación por el doctor Alejandro Carrillo. Así que tenemos un grupo magnífico de panelistas que nos van a desarrollar varios temas específicos. Yo no quisiera tomar más tiempo, sino entrar directamente a cada una de las presentaciones. Nuestro primer panelista será el doctor Luis Herrera Montalvo, que hizo su doctorado en la UNAM e hizo un postdoctorado en la Escuela de Medicina de la Universidad de Stanford. El doctor Herrera ha desarrollado líneas de investigación en el área de la carcinogénesis. Ha estudiado la relación entre enfermedades infecciosas y el cáncer y ha estudiado la regulación de la respuesta al daño celular inducido por la exposición de agentes genotóxicos. Los efectos de estas investigaciones pueden ayudar a plantear nuevas hipótesis sobre mecanismos moleculares involucrados en la inducción de aneuploidías y sobre la prevención de este tipo de daño. En los últimos años estuvo al frente de la dirección de investigación del INCAN, desde donde gestionó la creación de varias clínicas, la de cáncer hereditario, el Centro de Investigación en Prevención, así como las clínicas de prevención en Torreón, Monterrey y Puebla. Y el doctor Herrera es actualmente director general del Instituto Nacional de Medicina Genómica. Qué gusto tenerte, Luis. Adelante, por favor. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la invitación. Bueno, voy a compartir una presentación. Bien, entonces, el día de hoy, en este panel sobre futuras direcciones de la medicina de precisión, me gustaría empezar comentando qué es la medicina de precisión, a qué se refiere. Y básicamente es un concepto el cual se enfoca en brindar el tratamiento correcto en el momento correcto, siempre a la persona correcta. Y bueno, a pesar de que esta idea no es una idea muy reciente, siempre se ha buscado pues tener marcadores biológicos, marcadores moleculares que puedan predecir la respuesta de los individuos a cierto tratamiento o el riesgo que se tiene pues para la generación de enfermedades después de que estamos expuestos a ciertas condiciones. El desarrollo de la tecnología actual de los últimos, yo diría los últimos 10 años, ha permitido que la medicina de precisión pues haya tenido este impulso que actualmente pues nosotros le seguimos dando, sobre todo en el área de la genómica, con el desarrollo y el proyecto del genoma humano y todo lo que se ha generado a partir de ahí en investigación y conocimiento, pues actualmente se ha tratado de enfocar en dar algún tipo de ventaja a los pacientes que sufren enfermedades. Y uno de estos grupos de enfermedades que más se han beneficiado del desarrollo de la medicina de precisión son justamente las enfermedades malignas, los tumores. El cáncer es el área en donde tal vez ha tenido un mayor impacto esta metodología asociada a la medicina de precisión. Y como pueden ver ustedes en esta gráfica, en la parte superior, pues es el modo tradicional de dar el tratamiento a pacientes, en este caso
se pone un ejemplo de pacientes con cáncer de colon, en donde sin discriminar entre grupos de pacientes, pues se les da la misma terapia a todos y podemos tener pues resultados distintos en donde individuos en donde sí tiene efecto el tratamiento, algunos otros en donde no hay efecto y en algunos otros donde incluso se genera un efecto adverso. Justo con el tratamiento personalizado, pues lo que se trataba es de identificar o estratificar a las poblaciones de pacientes en aquellos individuos que eran susceptibles de beneficiarse del efecto buscado con el tratamiento y en donde veríamos pues un efecto benéfico generado por el manejo con el fármaco que se haya desarrollado, identificar aquellos individuos que a pesar de darles este tratamiento no tuvieran una respuesta, predecir que no van a tener respuesta, para que así no fueran expuestos a los posibles efectos adversos que tiene cualquier manejo con cualquier fármaco en los seres humanos. Esta es básicamente la idea central de la medicina personalizada o medicina de precisión. ¿Cuáles son las metas de la medicina de precisión, sobre todo en el área de cáncer? Bueno, pues es generar a través de modelos análisis de riesgo, en donde se puedan identificar a los genes que son accionables clínicamente. El uso exitoso de biopsias no tan invasivas para poder hacer detección temprana de tumores más frecuentes es otro de las metas. El uso rutinario ya de la secuenciación de exoma o genoma para guiar el tratamiento del cáncer, eso ya cada vez es una realidad a la que nosotros nos podemos acercar. El costo y el avance de la tecnología ha permitido que ahora se puedan secuenciar genomas completos de muestras de pacientes en pocos días. Y esto, bueno, nos acerca a poder crear algoritmos para predecir con precisión cuáles son las consecuencias de las variantes genéticas. Y aquí tenemos el enfoque actual de selección del fármaco, selección de la dosis en el momento de la administración y la recomendación de algún tratamiento secundario, ya sea para reforzar el efecto del tratamiento primario o bien para prevenir efectos secundarios no deseables. Y aquí les pongo un ejemplo de cómo esto ha cambiado la supervivencia de los pacientes con tumores que hace algunos años pues eran prácticamente algunos meses, pocos meses que se tenían de sobrevida después del diagnóstico, en donde, hablando por ejemplo específicamente del melanoma metastásico, que en 2009 la esperanza de vida era solo de 9 meses. Actualmente, con el uso de fármacos que van dirigidos a marcadores específicos, a moléculas específicas y que podemos identificar a los pacientes que se van a beneficiar de esta terapia porque expresan este tipo de moléculas en sus células tumorales. Actualmente la esperanza de vida de estos pacientes se ha incrementado hasta 40 meses. No obstante, esta terapia, este tipo de manejo, pues sigue siendo muy restrictivo en el sentido de que no todos los pacientes se pueden beneficiar de este tipo de acercamiento. Y en un estudio que se hizo hace un par de años, en Inglaterra se vio que solamente alrededor del 10%, 10-11% de los pacientes con cáncer pudieron ser incluidos en algún programa de manejo con fármacos específicos. Y esto es por la expresión o la presencia de marcadores que los hicieran pues elegibles para el tratamiento. Y solo de ellos el 4% obtuvo una respuesta al tratamiento. De ahí que pues la perspectiva que debe perseguir ahora la medicina de precisión tal vez no debe enfocarse tanto en el tratamiento del paciente, sino más bien
en la identificación de individuos y estratificación de estos en grupos de riesgo y de ahí partir para la prevención de enfermedades. Y esto puede aplicar no únicamente para el cáncer, sino para otras enfermedades que comúnmente pues, nos afectan a los individuos, no solo en el país, sino en todo el mundo. Entonces, con esta perspectiva es que se han hecho muchos esfuerzos gubernamentales y aquí en esta mapa ustedes los pueden ver, la inversión enorme que han hecho algunos países con metas muy, muy grandes. Por ejemplo, a mí me gustaría referirme al caso de China, en donde ellos para dentro de 2 años, tenían planteado haber secuenciado 100 millones de genomas dentro de su población, con una inversión de aproximadamente 9,000 millones de dólares. Entonces, estos programas que son programas nacionales con un impulso de recursos económicos provenientes del sector público, pues son muy importantes porque la medicina que se desarrolla en todo el mundo en este sentido puede tener aplicación no solo en los países en donde se está llevando a cabo, sino en otras latitudes, aunque sí debemos estudiar nuestras poblaciones y ver cuáles son las características que definen a nuestras poblaciones y que nos pudieran ayudar para poder estratificarlas en distintos niveles de riesgo. En un último minuto me gustaría nada más hablar que el gran reto que tiene la medicina de precisión tal vez ya no radica tanto en la generación de conocimientos sobre pues, los biomarcadores que pueden ayudarnos a identificar a estas poblaciones en riesgo o susceptibles de tratamiento. El reto enorme consiste en la implementación de esta idea en los sistemas de salud pública. Y esto requiere de cambios en la educación y también requiere de la adopción de estas medidas por parte de los trabajadores de la salud. Entonces, en términos medios, se lleva aproximadamente 17 años para implementar los resultados de cualquier investigación a la práctica clínica. Creo yo que el gran reto que tenemos ahora, no solo en México, sino en el mundo, es tratar de acortar estos periodos para que todo ese avance que tenemos en las ciencias ómicas, no solamente en la genómica, pueda aterrizarse en mejoras en las políticas de salud pública que finalmente conduzcan a mejoras en la calidad de vida de los individuos. Hasta aquí quisiera yo dejar mi primera parte de la intervención, doctor. Muchas gracias, doctor Herrera. Es impresionante el impacto que están teniendo las ciencias ómicas en el desarrollo de la medicina moderna. Pero vamos a cambiar de tema. Le voy a ceder la palabra a la doctora Nimbe Torres del Instituto Nacional de Ciencias Médicas de la Nutrición, que nos va a hablar de un tema bastante diferente. Primero déjenme decirles que Nimbe tiene una formación de bioquímica relacionada a temas de nutrición mixta entre la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad de Wisconsin. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3 desde 2008 y a la Academia Nacional de Medicina desde el 2005. Y tiene una gran cantidad de publicaciones científicas de alto impacto, más de 180 artículos. Ha recibido múltiples distinciones. Es Premio Nacional en Ciencia y Tecnología de los Alimentos en 2007 y 2017. Premio en Investigación en Nutrición en 8 ocasiones, Premio Maximiliano Ruiz Castañeda en 2018 y 2020, y ella nos va a hablar de la microbiota. ¿Qué tiene que ver la presencia de este mundo de bacterias que habitan en nuestro organismo con la salud? Hola, buenas tardes. Yo el día de hoy les voy a hablar sobre
la función que tiene la microbiota en la salud y en la enfermedad. Vean ustedes que hace más de 2500 años Hipócrates hizo dos declaraciones muy importantes. Deja que tus alimentos sean tu medicina y que tu medicina sean tus alimentos y todas las enfermedades empiezan en el intestino. Realmente lo único que tenía como herramienta Hipócrates en esa época era la observación. Veía que las personas que comían inadecuadamente se morían más pronto y que las que comían adecuadamente pues tenían menos problemas digestivos y que vivían más. Pero ven ustedes, lo que más conocemos es sobre la epidemiología de la nutrición, que fue importante y seguirá siendo importante. Sin embargo, cuando la biología molecular llegó a los laboratorios de nutrición, se empezó a crear esta nueva área de nutrición molecular, que posteriormente se dividió en dos áreas muy importantes, la nutrigenómica y la nutrigenética. En la nutrigenómica, lo más importante es conocer los mecanismos de acción a nivel molecular de los alimentos o los nutrimentos, y la nutrigenética estudia cómo esas pequeñas variantes en nuestro genoma hacen que nosotros respondamos de diferente manera a los alimentos, con el objeto de alcanzar la nutrición individualizada o la nutrición relacional y la soberanía alimentaria. ¿Qué quiere decir esto? La nutrición internacional es cómo poder aprovechar todos estos descubrimientos en nutrición para mejorar las guías dietarias, para hacer recomendaciones para el desarrollo de patentes. Y la soberanía alimentaria es como el derecho que tienen todos los pueblos de consumir alimentos más nutritivos en base a sus creencias y su cultura. Vean que durante la evolución de la nutrición se han ido incorporando conceptos como alimentos funcionales, prebiótico, microbiota y metabolómica. Estas dos áreas son muy importantes porque de estos millones de bacterias que viven en nuestro intestino van a sintetizar muchos metabolitos. Y entonces nosotros podemos saber qué metabolitos se ven alterados o qué metabolitos se producen en el desarrollo de una enfermedad o en el estado de salud. ¿Pero qué es la microbiota? La microbiota se refiere a la población de microorganismos que coloniza un medio ambiente específico. Y vean, nosotros tenemos la idea de que las bacterias son malas para la salud, sin embargo, de estos 100 trillones de microorganismos que habitan en nuestro cuerpo, solamente el 5% causan enfermedad. Pero entonces, ¿por qué es importante la microbiota intestinal, principalmente en el área de nutrición? Vean que a pesar de que tenemos de 20 a 25 mil genes, los humanos no tenemos muchos genes que codifican para enzimas capaces de hidrolizar hidratos de carbono complejos, mientras que hay bacterias que tienen hasta 200 genes que codifican para estas enzimas. Entonces, en esta figura ustedes pueden ver que en el intestino vamos a tener aproximadamente 1000 especies diferentes de bacterias y que cada bacteria va a tener en su DNA estos genes que codifican para enzimas degradadoras de hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono complejos los encontramos en todo lo que nosotros comemos, en las manzanas, en la avena, en las leguminosas, y que estos tienen el propósito por la acción de la microbiota intestinal dar la formación de ácidos grasos de cadena corta, principalmente el butirato, el propionato y el acetato, que juegan un papel muy importante en la salud intestinal. La microbiota juega un papel muy importante en la salud y en la enfermedad. En la salud, pues es un sistema de defensa contra patógenos, produce ácidos grasos de cadena corta, como ya los vimos, a partir de los alimentos, diferenciación de células epiteliales y modulación de la respuesta inmune, mientras que en la enfermedad existe un desequilibrio de estas bacterias. Disbiosis es un desequilibrio de la microbiota intestinal y por eso yo lo pongo como sinónimo porque durante las enfermedades hay un desequilibrio de esta microbiota intestinal. Lo vemos en el síndrome metabólico, cáncer, diabetes, obesidad y enfermedades autoinmunes. Entonces, con esto nosotros podemos desarrollar diferentes tipos de estrategias dietarias para el control de diferentes enfermedades o también para alcanzar una soberanía alimentaria.
Nosotros nos hemos ido a la tarea de estudiar diferentes alimentos, sabemos sus componentes, sus mecanismos de acción a nivel molecular y también sabemos los beneficios que tienen sobre la salud para hacer recomendaciones adecuadas para la población mexicana y también para el control de enfermedades como las dislipidemias, el síndrome metabólico, la obesidad, la diabetes y el deterioro cognitivo leve. Por último, quisiera decirles que la nutrición personalizada es el desarrollo de estrategias específicas para cada individuo en base a la nutrigenómica, nutrigenética y microbiota. Podemos ver que un individuo, además de recibir su evaluación clínica, su evaluación dietética, que es muy importante para conocer la presencia de estos compuestos bioactivos que tienen un efecto muy importante en la microbiota, evaluación del estado nutricio y tomamos una muestra de sangre para evaluar estas pequeñas variantes que hacen que nosotros respondamos de diferente manera a los alimentos por medio de la nutrigenética, que además nos va a decir la predisposición a desarrollar ciertas enfermedades, y con la nutrigenómica y la microbiota vamos a saber qué alimentos recomendar y por qué, y si realmente tiene un efecto en la microbiota intestinal para alcanzar lo que se denomina la nutrición personalizada. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Nimbe. Vamos a pasar ahora de este mundo de microorganismos a un mundo de nuevos predictores de enfermedad. Le toca el turno al doctor Gerardo Gamba. El doctor Gamba también trabaja en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición, y él se formó por un lado en la UNAM y después realizó su especialidad en medicina interna y nefrología en nutrición, pero después se fue a Harvard. Gerardo se ha dedicado a la investigación de la fisiología y de la fisiopatología renal y ha hecho contribuciones verdaderamente trascendentes en esa área. Ha recibido numerosos premios y distinciones. Yo solo mencionaré el Premio Universidad Nacional y el Premio Nacional en Ciencias Naturales. Gerardo es actualmente director de investigación del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y de la Nutrición. Y nos va a hablar de otro tema que ya ni les platico de qué. Adelante, Gerardo. Gracias Juan Pedro por la invitación, gracias a Pilar de la Yata también por la invitación para participar en este simposio de la LEF en la universidad. Les comparto esta pantalla para hacer la presentación un poco más fluida. Yo les voy a hablar de los organoides en la investigación médica y en la aplicación de la medicina personalizada, que es algo que ha nacido en los últimos años y que se ve muy interesante. Los organoides constituyen una nueva tecnología que permite hacer investigación en aspectos de medicina y biología humana que los sistemas que tenemos no siempre nos permiten hacer eso. Empiezo por explicar al público con esta diapositiva que los problemas biológicos o médicos son muy complejos y para poder abordarlos los investigadores generalmente debemos disecarlos y analizarlos en modelos más simples. Una analogía sería la que vemos aquí si le queremos explicar a un niño cómo funciona la tracción que mueve las ruedas de un vehículo. Sería complicado hacerlo mostrándole el modelo que ven aquí con un tráiler de 24 ruedas y 11 ejes, pero sería bastante simple si lo que le enseñamos es una bicicleta sencilla como la que ven en la fotografía. Bastaría con mover los pedales para que el niño vea cómo la cadena genera la tracción que mueve la rueda trasera. Entonces esto es llevar de un modelo complejo a un modelo simple. Algo similar hemos hecho los científicos por muchos años. Y en esta figura, tomada en una revisión del Nature Reviews en Biología Celular y Molecular, muestro un cuadro comparativo de los diversos sistemas o modelos que se han utilizado para investigación. Muchos de los fenómenos biológicos los hemos analizado utilizando modelos menos complejos y más accesibles que un humano. Los cultivos celulares en 2 dimensiones, podemos cultivar células y hacerles a estas células preguntas de diversos aspectos biológicos, como muestra esta parte de aquí. Sin embargo, pues las células en cultivo tienen algunas limitaciones, como se muestra aquí en diferentes colores. Existen modelos vivos, pero
sumamente simples a los que también les podemos hacer preguntas. Por ejemplo, un nemátodo como el Cenorhabditis elegans, una mosca como la Drosophila melanogangster o el pez cebra, que tienen las ventajas de ser de fácil manejo, se reproducen rápidamente y tienen múltiples funciones conservadas en la escala evolutiva que permiten hacer preguntas relevantes al humano. Sin embargo, nuevamente, pues tienen sus limitaciones. Luego tenemos los roedores y más aún los roedores en los que podemos manipular intencionadamente algún gen en particular. Los roedores son quizá el mejor modelo para estudiar y entender la relevancia de varios fenómenos fisiológicos e incluso nuevos tratamientos, pero como muestra la diapositiva, también tienen limitaciones. Y de aquí surgen entonces este nuevo fenómeno que son los organoides, que es una forma de hacer cultivos en tercera dimensión de diversos órganos a partir de una célula. Y esto se puede hacer a partir de una célula natural o bien de una célula enferma o inclusive de células malignas para estudiar mecanismos de enfermedad. Y no solo eso, sino que los organoides se pueden generar a partir de la célula de un individuo en particular, lo cual constituye en estos una plataforma increíble para hacer estudios de medicina altamente personalizada. Los organoides son cultivos que se generan a partir de células madre. Aquí están las células madre. Y estas se pueden obtener de células embrionarias o bien de células inducidas para convertirse en células pluripotenciales. Las células tomadas del embrión se utilizaron durante cierto tiempo para hacer organoides, pero como venían de embriones humanos, esto generaba problemas éticos difíciles de resolver. Pero finalmente esto se resolvió en 2007, cuando investigadores encontraron la manera de tomar una célula de adulto, manipular genes para reprogramarlas y convertirlas en células pluripotenciales. Como muestra esta figura, entonces se pueden hacer células pluripotenciales para formar organoides, ya sea de células embrionarias o bien, por ejemplo, de un fibroblasto maduro, adulto, que se reprograma para hacer células pluripotenciales y entonces de ahí formar diversos organoides que pueden ser, por ejemplo, de intestino, de riñón, de cerebro, etc. Como lo mencioné, una de las ventajas de los organoides es que la célula se puede hacer de un sujeto normal. Esta célula puede venir de un sujeto normal o de un sujeto enfermo y así estudiar cómo se comporta el organoide que viene de una célula normal o bien el que sí viene de una célula enfermo. En breve les mostraré al final un ejemplo. Cuando se parte de células pluripotenciales, como estas que están aquí, entonces estas células se pueden derivar para dar origen a los diferentes sistemas que dan origen a los tejidos, que es el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, y así se puede construir una construcción tridimensional de cada uno de los tejidos. Se puede inducir a formar un intestino, estómago, hígado, riñón en formas microscópicas. Cuando las células se pueden tomar células adultas, pluripotenciales, y estas únicamente sirven para formar epitelios. Y como ven en la figura, se han logrado organoides tanto de células inducidas pluripotenciales como de las células madre de adultos, según muestra esta parte de aquí, prácticamente de todos los órganos, incluyendo también organoides a base de células neoplásicas o bien como modelos de enfermedad que se han constituido con células provenientes de pacientes con enfermedades hereditarias. Algunos ejemplos de utilización de organoides incluyen, por ejemplo, el entendimiento del desarrollo del cerebro en presencia del virus Zika, o bien respuestas biológicas de células específicas, como por ejemplo las células del estómago ante patógenos como el Helicobacter pylori, que sabemos que pueden ocasionar ya sea un proceso inflamatorio o un proceso neoplásico. Por supuesto, enfermedades como fibrosis quística y otras enfermedades genéticas son de los padecimientos que se pueden estudiar mejor con organoides. Y como corolario les muestro un ejemplo. Una de las partes más importantes de los organoides es que pueden servir para analizar el efecto de cientos, decenas o cientos de medicamentos en una célula específica. Y lo que le muestro aquí es un ejemplo de la vida real. Este ejemplo me lo mandó la doctora Silvana Basúa Valenti, exalumna mía, que ahora está haciendo un fellow en el Broad Institute del MIT Harvard en Boston y que está trabajando con organoides. Este es un ejemplo de un organoide hecho a partir de una célula pluripotencial y llevada a formar un tejido renal. La figura que ven a la izquierda, esta de aquí, es básicamente un riñón en organoide, con un diámetro de 500 micras.
En rojo se ven las células marcadas para glomérulos, en verde se ven las células de los túbulos proximales y en azul se ven los marcadores de túbulos distales. De tal manera que Silvana tiene aquí básicamente un riñón, un poco desordenado, pero finalmente tiene un riñón. Y del lado derecho se ve ya con acercamiento a 50 micras en la parte superior las células positivas para marcadores de glomérulos y en la parte de abajo las células positivas para marcadores de túbulos. Así, si se tiene entonces estas estructuras, se pueden hacer diversas maniobras para preguntarle sobre el funcionamiento, sobre la regulación y sobre todo sobre el efecto de diversos medicamentos en la regulación de muchos fenómenos. Y un ejemplo para terminar les muestro ya directamente de estudios en medicina personalizada, son estos organoides que ha hecho Silvana sobre células que vienen ya sea de un individuo normal o de un individuo con esta enfermedad que es la enfermedad tubulointersticial autosómica dominante, que es una enfermedad hereditaria que daña los túbulos renales. Y sabemos que los daños de túbulos renales en esta enfermedad se asocian previamente con la sobreexpresión de esta proteína que se llama MUC1-FSE. Esta sobreproducción de esta proteína que no se ve en el organoide normal es la que se asocia con el daño a los túbulos que eventualmente lleva al paciente a insuficiencia renal. Y lo que ven en el panel de abajo es un ejemplo de explorar qué medicamento puede servir para prevenir esto. Y aquí se ve un medicamento experimental, BRD 4780, que en un organoide generado a partir de células pluripotenciales de un enfermo con este padecimiento, se ve que este medicamento puede claramente prevenir la expresión de esta proteína MUC1-FSE y de ahí se obtiene la información de que muy probablemente este medicamento pueda servir para el tratamiento de estos enfermos. Esto es un ejemplo de cómo se puede utilizar organoides para planear medicina personalizada que seguramente en un futuro podremos hacer directamente de enfermos en padecimientos como neoplasias que mostraba el doctor Herrera y probar medicamentos específicos para determinar efectos sobre del tumor de ese paciente en particular. Muchas gracias. Excelente, doctor Gamba, muy impresionante. Estaba reflexionando en la facilitación de ciertos temas de investigación en tejidos humanos que actualmente tienen limitaciones, por ejemplo, en el ámbito bioético, ¿no? Aquí se abre todo un nuevo ámbito de investigación extraordinario. Y pasaríamos a nuestro cuarto panelista, el doctor Humberto Nicolini, que lo dejé al final precisamente porque nos va a hablar de algo verdaderamente asombroso, me parece. Nuestro ponente es el doctor Humberto Nicolini, que actualmente es investigador del más alto nivel en el Instituto Nacional de Medicina Genómica. Él es el director del Grupo de Estudios Médicos y Familiares Carrachi. Es miembro de la Academia Nacional de Medicina e investigador nacional en el SNI del más alto nivel. Es actualmente jefe del Laboratorio de Enfermedades Psiquiátricas y Neurodegenerativas del Instituto Nacional de Medicina Genómica y ha producido cientos de publicaciones, para ser preciso, más de 320 publicaciones y que han recibido múltiples citas. Es, de hecho, uno de los investigadores mexicanos que es más citado por publicaciones de todo el mundo. Adelante, Humberto. Perfecto, pues muchas gracias por la invitación y bueno, pues sí compartirles un poco este terreno, pues que creo que es fascinante el cómo vincular a la mente con la genómica y las enfermedades mentales. Pues creo que a veces estos síndromes pues tan populares hoy día como el autismo, la esquizofrenia, el abuso de sustancias, la depresión, con pues, los genes y desde luego la participación del medio ambiente
pues son algo que no podemos separar, y pues ha sido motivo de muchísima investigación. Hoy día sabemos que pues las enfermedades mentales son el producto de la interacción de una gran cantidad de factores ambientales que creo que todavía sabemos muy poco de ellos, ¿no? De cómo el ambiente detona muchas de estas enfermedades y cómo interactúa con nuestra biología. Y de la biología empezamos a entender una parte de ello porque hemos podido, gracias a los avances de la genómica, el empezar a identificar genes que no son comunes a todos, las variantes genéticas comunes, como variantes raras que explican de una forma más importante estos fenotipos tan complicados como son el autismo, la bipolaridad o el abuso de sustancias adictivas. Y a veces podemos explicar de una forma más importante algunos síntomas, como afectaciones en la manera en cómo procesamos la información mental, el daño cognitivo, alteraciones en estados de nuestro humor o el apego que podemos tener a adicciones, incluso adicciones a circunstancias nuevas como el uso de las pantallas, el internet o al juego, al juego patológico, al estímulo que nos pueden dar los likes en el que nos premien, sitios como el que nos pongan una manita de que nos aprueban en el Facebook, y que eso puede volverse altamente adictivo. Y cómo de esta manera los genes que forman circuitos, que se alteran circuitos o que producen más o menos de un neurotransmisor, pueden estar vinculados a esto. Y aquí trae situaciones muy interesantes. Incluso uno de los primeros genes que se vinculó alteraciones de la cognición, que ha sido la apolipoproteína, que ya tiene mucho tiempo que se vinculó y que se vio que es un factor muy importante para el Alzheimer de origen tardío. En todas las poblaciones se ha demostrado eso, incluso es una alteración, un gen asociado hasta la sobrevivencia, ahora que está muy de moda esto, los relojes biológicos, y que sabemos que el poseer esta variante molecular del E4 nos da un mayor riesgo para el Alzheimer, y que lo podemos genotipar, trajo una situación que es la demanda del público por saber los genotipos. Y esto hizo pues toda una situación novedosa, que es el que la gente pidiera sus genotipos directamente como consumidores y se brincaran a toda la parte médica. Y un fenómeno muy interesante que fue esto de la solicitud de que la misma población empezó a querer sus genotipos. Y uno de los probablemente genes más polémicos fue el saber esto del Alzheimer, que se pensó que iba a ser como un gran debate ético, que la gente necesitaba saber mucha más información, y lo que ha probado pues ya varios años de que esto está disponible en algunos países, incluso en supermercados, hacerse estos genotipos, es pues que no ha traído mayor debate ni ha acarreado grandes complicaciones, y que es casi un neuroderecho, como hoy se ha postulado, el saber nuestra información a pues qué va a pasar con el curso de esta información. Pero bueno, siguen siendo estos temas polémicos muy interesantes. ¿Y qué pasa con otros genes que tienen que ver con nuestro procesamiento? Hay esfuerzos muy importantes como el Consorcio de Psiquiatría Genética, y hace algunos años, en el 2011, se habían rastreado pocos genes, por ejemplo, para la esquizofrenia, y en 2011 conocíamos apenas 4 genes, y después con esfuerzos multinacionales, donde hemos participado en muchos países, pues hoy ya conocemos una gran cantidad de genes, y entonces se ha hecho una nueva
métrica que le llamamos el índice de riesgo poligénico, que es decir, todas estas variantes y qué tantos de estos genes sabemos para estos genotipos importantes que contribuyen a la conducta, que todavía no están tan listos para llevarlos a la clínica de todos los días, pero que ya en la investigación se usan con mucha regularidad y que explican un porcentaje muy importante de los genes de la conducta. Incluso han llevado a desarrollos tecnológicos importantes. Empresas grandes como Illumina han creado ya estos chips dirigidos específicamente a los trastornos mentales, que le llaman el psych chip, y que han permitido empezar a mapear muchas de estas enfermedades de forma muy dinámica. Un fenotipo que también ha sido muy importante, el suicidio, porque también en este fenotipo, desde el punto de vista de investigación, nos permite estudiar directamente el cerebro, cosa que no es tan fácil en otras patologías mentales, y esto pues nos ha permitido adelantarnos en entender más qué pasa directamente en el cerebro y aplicar muchas tecnologías genómicas y ver qué está sucediendo directamente en el cerebro de las personas que llegan a tomar esta compleja decisión. Y la genómica nos ha dado respuestas interesantes donde podemos ver que claramente el cerebro de las personas que desde el punto de vista genómico son diferentes en su expresión de genes de personas que fallecen por otras causas que no son atribuibles al suicidio. Y esto nos empieza a dar un mapa muy interesante de cómo usar estas tecnologías para este tipo de fenotipos. Incluso hace rato que el doctor Gam planteaba de estas nuevas tecnologías, incluso cuestionamientos éticos hoy día que se han usado, el uso de células pluripotenciales, incluso organoides de estas muestras, y revivir células de personas que ya fallecieron e incluso plantearnos problemáticas éticas de volver a traer a la vida personas que ya murieron, bueno, cuando vamos en sus células, ¿no? Para hacer estos estudios genómicos, y ha planteado importantes debates bioéticos, neuroéticos, que al día de hoy pues todavía no tienen una respuesta interesante. Y luego, por otro lado, desde el punto de vista epidemiológico, por ejemplo, en la parte de adicciones, ¿no? El tener esta comunicación con los tomadores de decisiones políticas, por ejemplo, en la encuesta nacional de drogas y adicciones, que hicimos aquí un mapeo genómico, en donde a veces el permitir el uso recreativo de sustancias adictivas, pues no es una respuesta tan simple usando estas herramientas de la medicina personalizada. El si a todo mundo le hace bien o qué tan bien le hace el consumo de esto, pues ya utilizando estas herramientas y, por ejemplo, el saber la información genómica de la población, pues sabemos que hay muchas variantes de genotipos que pueden tener las personas cuando utilizan las sustancias, y lo que hemos visto al hacer la genotipificación así como hay mucho perfiles, una gran variedad de perfiles de consumidores, y hay gente que puede hacer un uso eventual, hay personas que caen en una dependencia. También depende esto de la cantidad de genes que uno posea para el uso de estas sustancias, y que hoy día desde el uso del tabaco, el uso del cannabis, el uso de otras sustancias, pues tenemos diversos indicadores de este uso de riesgo poligénico, pues que nos pueden informar mejor a la sociedad de cómo incluso legislar sobre esto, y que a lo mejor la genómica puede ser una herramienta muy interesante para tener estos debates desde el punto de vista social y legal, digamos, para pues tomar mejores decisiones a nivel público. Y bueno, con eso terminaría mi presentación, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Humberto. Impresionante también.
El título de la mesa redonda era el de futuras direcciones en la medicina, y ahora, después de escucharlos a ustedes, vemos a grandes rasgos estas futuras direcciones. Por un lado, esta medicina personalizada que tiene como base, para el tratamiento del cáncer y de otros padecimientos, que tiene como base la caracterización de los genomas de cada uno de los individuos, gracias a los grandes avances que hemos tenido en la tecnología de secuenciación de genomas. O también la regulación del estado de salud de los individuos basado en investigaciones de la microflora, microfauna que alojamos en nuestro organismo, que también tiene mucho que ver con la potencia de las tecnologías genómicas, la metagenómica, que nos permite actualmente investigar no solo un genoma, sino conjuntos de genoma, o el uso de organoides basados en el conocimiento que hemos alcanzado de la programación de las rutas de diferenciación de las células en los tejidos, y finalmente la indagación de las bases genómicas que tienen que ver con los trastornos mentales. Yo aquí veo un común denominador, que es este sustrato genómico de las ciencias genómicas y su influencia en todas estas áreas. Yo quisiera solicitarles a cada uno de ustedes, si les parece, con el mismo orden, que nos hagan una segunda participación breve al respecto de cada uno de sus temas. Adelante, doctor Luis Herrera. Sí, muchas gracias. Bueno, yo quisiera retomar el último punto que traté hace un momento, el tema del reto de la implementación. Justamente estos modelos de los cuales nos habló el doctor Gamba, y posteriormente esta interacción tan compleja que resulta siempre de dos organismos vivos que conviven, y hablando de microbiota, no son dos, somos muchos en un solo ser humano, y que bueno, primero tenemos que pensar en la relación que existe entre ellos mismos, pero cuando se agrega un factor externo, como puede ser un medicamento, pues esta asociación que existe entre la microbiota, el organismo hospedero y el tratamiento que se da, pues realmente es algo que tiene que ser investigado para poder conocer el efecto preciso de un medicamento o de una exposición que implica un riesgo para desarrollar enfermedades en las distintas poblaciones humanas. Entonces, y bueno, ni qué hablar de la gran complejidad que implica las enfermedades mentales, que un tema que tocó muy bien el doctor Nicolini, pues es el impacto que tiene en las decisiones que se toman a nivel de salud pública. Entonces, todo este conocimiento que se ha generado ahora tiene que aterrizarse en medidas que impacten en la calidad de vida de los individuos. Y justamente esto es el reto de la implementación de la medicina de precisión. Y hacia allá creo yo que, independientemente y obviamente sin menospreciar todo lo que se genera de conocimiento en todos los niveles en los que hablaron mis colegas, pues es cómo lo podemos llevar a el manejo diario y cotidiano de los pacientes en nuestras comunidades. Y eso es un gran reto. Gracias, Luis. Adelante, Nimbe, por favor. Ok, bueno, pues yo creo que esta mesa redonda ha sido muy interesante. Y yo lo que veo, no solamente los medicamentos, sino todo lo que comemos va a tener un efecto bueno o malo en la microbiota intestinal. Y yo creo que eso es bien importante. A veces no lo consideramos tan a fondo, pero recuerden que el 57% de la variación
en nuestra microbiota se debe a lo que comemos. Entonces, eso es muy importante y tenemos graves problemas de salud en México, como hemos visto en estudios recientes que acabamos de publicar. 1 de cada 2 mexicanos arriba de 20 años presenta síndrome metabólico en la Ciudad de México. ¡Wow! Y vemos cómo esto afecta la microbiota intestinal de estos sujetos. Vemos cómo se desarrolla la inflamación de bajo grado debido a la presencia de estas bacterias gram negativas que se encuentran en las bacterias gram negativas. Y también no solamente el síndrome metabólico, lo estamos viendo en diabetes, que no solamente la microbiota, sino la metabolómica. Vemos que los pacientes con diabetes tipo 2 tienen más de este compuesto de óxido de trimetilamina que se ha asociado con enfermedad cardiovascular. Entonces yo creo que con la ayuda de la nutrigenómica, la microbiota, la nutrigenética y la metabolómica, vamos a poder desarrollar mejores estrategias para el control de enfermedades en nuestro país. Adelante, Muchas Gerardo. gracias. Gracias. Pues solo para terminar, efectivamente estas son tecnologías complejas que interaccionan entre ellas y retomando lo que comentó el doctor Herrera, pues sí, es un reto gigante el tratar de llevar esto a nivel de la salud pública. Solo por mencionar, pues tenemos muchos años con medicamentos diversos antihipertensivos y de todas maneras la población sigue con hipertensión no controlada. Entonces, si no podemos llevar medicamentos a la población abierta, lo otro va a estar más difícil, pero pues es un reto que hay que abordar y tratar de resolver. Gracias. Humberto, tu última participación. Sí, pues a mí como un comentario un poquito futurista, a mí lo que me encantaría sería que una forma de concretar esto es que así como que pudiéramos tener un expediente clínico universal, digamos, en todo el sistema de salud mexicano, tanto público o privado, pero que además integrara todos los datos ómicos, ¿no? Eso sería para mí la fantasía verdaderamente que pudiéramos llegar eventualmente en la siguiente tal vez década o a lo mejor los siguientes 20 años y que eso realmente nos ayudara como médicos a tomar mejores decisiones e incluso a nivel personal, pues creo que eso nos daría un gran avance a nivel de la salud pública. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Pues no me queda sino concluir muy brevemente agradeciendo a nuestros distinguidos panelistas por prestarnos sus ojos para mirar hacia el futuro de la medicina, con sus claros y sus oscuros, con la dificultad que tenemos para alcanzar el largo plazo, pero creo que nos han hecho ustedes un bosquejo extraordinario de hacia dónde se está dirigiendo la medicina gracias a los desarrollos tecnológicos que hemos tenido recientemente. Gracias a todos.